Hola, bienvenidos a los cursos de Diem. Soy el profesor Alexandro Palomo y les voy a acompañar en una pequeña introducción acerca de los paraísos fiscales. Vamos a intentar responder una serie de preguntas sobre los paraísos fiscales, qué son, cómo funcionan, quiénes utilizan los paraísos fiscales y sobre todo cómo nos afecta a nosotros el empleo de los paraísos fiscales. En primer lugar, ¿qué son los paraísos fiscales? Los paraísos fiscales son estados, en algunos casos ni siquiera llegan a ser estados, son territorios, por ejemplo como Gibraltar, que no tienen el estatus de estado, y estos territorios o estados se definen por dos características. Una es la baja fiscalidad, prácticamente no se pagan impuestos en estos territorios o estos estados, y la otra es el secreto bancario. Los bancos gozan de una potestad amparada por las leyes del país que les protege de dar información acerca de las cuentas que tienen sus clientes. No están obligados a, por ejemplo, proporcionar información a un juez que esté requiriendo información sobre quién es el cliente, qué cantidad de dinero, etcétera, etcétera. Esto es lo que se llama el secreto bancario. En estos lugares los bancos están amparados por estas leyes que protegen el secreto bancario. Entonces, estas son las dos características que diferencian a los paraísos fiscales. El secreto bancario, los bancos no tienen que ofrecer información acerca de sus clientes, y el no pago de impuestos. Estas dos características hacen que los paraísos fiscales sean empleados por empresas o poseedores de grandes fortunas que desean esquivar el pago de impuestos en sus países o que por algún motivo desean ocultar de la justicia o ocultar de la vista pública cantidades de dinero que tal vez provengan de actividades ilícitas. Estas son las dos características que definen los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales han empezado a tener, sobre todo éxito, empezaron a tener a partir de los años 80 y de los años 90, debido a la desregulación financiera y a la libre circulación de capitales que se inicia en aquel momento. Toda la oleada neoliberal que se inicia en la década de los 80 en algunos países y en otros países llega en la década de los 90, defiende, ampara la libre circulación de capitales. Antiguamente existía un delito que era la evasión de capitales, no se podía sacar dinero de un país, era un delito que podía estar castigado como un crimen. Sin embargo, a partir de los 80 y de los 90, el neoliberalismo va a apoyar esta libre circulación de capitales con la esperanza de que los capitales de esta manera puedan trasladarse de un lugar a otro y puedan generar riqueza en algún sitio con inversiones. Sin embargo, uno de los problemas que genera la libre circulación de capitales es que en muchos casos estos capitales lo que hacen es refugiarse en paraísos fiscales, es decir, huyen de los lugares donde se está generando esa riqueza, ese dinero, y se refugian en estos paraísos fiscales donde realmente no producen riqueza, sino que simplemente son acumulados allí para esquivar el pago de impuestos o otras condiciones. Entonces los paraísos fiscales se han convertido en verdaderos refugios para el capital, donde pueden esquivar el pago de impuestos, donde pueden esquivar el seguimiento de la justicia, e incluso los capitales que proceden de actividades ilícitas pueden ser blanqueados. Más adelante vamos a explicar este concepto del blanqueo de capitales. ¿Cómo funcionan los paraísos fiscales? Los paraísos fiscales funcionan a través de las redes financieras que tejen los grandes bancos. Antiguamente prácticamente solamente eran los bancos de inversión los que actuaban en los paraísos fiscales, pero en la actualidad prácticamente todos los bancos comerciales tienen delegaciones, oficinas, tienen todo un circuito financiero en el cual pueden ofrecer a sus clientes refugiar ese dinero en paraísos fiscales. La posibilidad que ofrecen a sus clientes los bancos es, como comentaba antes, el no pagar impuestos. Entonces, un cliente suyo que se beneficie de esta red financiera que desemboca en un paraíso fiscal puede facilitar que su cliente pueda escapar del pago de los impuestos en la actividad donde ha generado ese dinero, ese capital. También lo que ofrecen los paraísos fiscales, el funcionamiento que ofrece es, como comentaba antes, la opacidad, la falta de transparencia acerca de la procedencia del dinero. Esto hace que, por ejemplo, pues todas las actividades criminales, todos los capitales que se han originado procedentes del tráfico de armas,
de la trata de blancas, del juego clandestino, del narcotráfico, etcétera, etcétera, todo ese dinero de alguna manera puede refugiarse en los paraísos fiscales y allí ser blanqueado. ¿Qué significa blanquear el capital? El blanqueo de dinero significa que dinero que se considera negro, es decir, que procede de actividades criminales, como comentábamos antes, del narcotráfico, del tráfico de armas, etcétera, se convierte en dinero blanco, dinero legal ya, que puede ser invertido en cualquier otra actividad productiva. Puede ser invertido en la industria hotelera, puede ser invertido en la construcción, etcétera, perfectamente en negocios legales y ya como dinero perfectamente legal. Entonces, ¿cómo se convierte el dinero negro en dinero blanco? Se convierte gracias a los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales ofrecen esta posibilidad. Y es que cuando el dinero negro entra en el paraíso fiscal, una vez que entra allí, la justicia no es capaz ya de seguir el rastro de este dinero, por la cuestión que comentaba antes del secreto bancario. Si un juez, por ejemplo, sospecha que ese capital procede del narcotráfico e intenta demostrar el trazo de ese dinero, el rastro que ha dejado ese dinero para probar que procede de esa actividad ilegal, una vez que ese dinero ha entrado en el paraíso fiscal es imposible de demostrar, porque ese juez ya no va a tener autoridad para obligar al banco a dar información acerca de ese dinero, su procedencia, etcétera, etcétera. Entonces, automáticamente, en cuanto ese dinero negro entra en el paraíso fiscal, se le pierde el rastro y ya es imposible demostrar su procedencia ilegal, de una actividad criminal. Por lo tanto, una vez que ese dinero sale ya del paraíso fiscal, ha quedado blanqueado, ya es dinero perfectamente legítimo, legal, en cuanto a que no es posible demostrar su procedencia ilegal. Por lo tanto, ese dinero ya el narcotraficante, por ejemplo, va a poder invertirlo en hoteles, o va a poder invertirlo en la construcción, en cualquier otro tipo de negocio en el cual quiere invertir de una forma perfectamente ya legal con dinero blanqueado. Ese es el blanqueamiento de capitales. Los defensores de los paraísos fiscales argumentan que los paraísos fiscales, si bien no tienen una función muy ética, pero sí es una función práctica, ya que este dinero negro, gracias a los paraísos fiscales, puede convertirse en dinero blanco y en cierta manera retornar al sistema productivo, al sistema económico. Por lo tanto, pueden generar de nuevo riqueza, pueden generar empleos, etcétera, etcétera. Mientras que si este dinero permaneciese siendo negro, no podría retornar al circuito del dinero, al circuito de la economía, y por lo tanto se perdería ese dinero para generar riqueza. Por lo tanto, los defensores de los paraísos fiscales piensan que, aunque no es muy ético los paraísos fiscales, pero sí que cumplen con una función básica dentro del sistema económico. Sin embargo, los que están en contra de los paraísos fiscales consideran que, aparte de que la función que desempeñan los paraísos fiscales, esta función de blanqueamiento de dinero, no es ética, ya que lo que se está haciendo es justificando, legitimando ese dinero que procede de actividades criminales. No solamente eso, sino que además está estimulando las actividades criminales. Es decir, si los narcotraficantes saben que cuentan con esa opción para luego blanquear su dinero, esto va a hacer que ellos cuenten con más capital, va a hacer que crezca su negocio, es decir, va a crecer la actividad criminal. Lo mismo en la trata de blancas, en el tráfico de armas, es decir, ese blanqueamiento del dinero está estimulando al mismo tiempo la actividad criminal, ya que la retroalimenta. Entonces, estos son los dos puntos de vista acerca de los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales se han convertido en verdaderos agujeros negros que están absorbiendo gran parte del capital y de la riqueza mundial. Estamos hablando de que los expertos calculan que aproximadamente un cuarto de la riqueza mundial está concentrada en los paraísos fiscales. Son grandes fortunas de los millonarios que acumulan allí para no tener que pagar impuestos, y muchas empresas que también derivan allí sus ingresos para evitar el pago de impuestos. De tal manera que al final, ya como digo, un cuarto de la riqueza mundial se acumula en los paraísos fiscales. Los paraísos fiscales también alimentan un fenómeno que se llama la fuga de capitales, y es cuando grandes masas de capital salen de los países y se refugian en estos paraísos fiscales. A menudo se produce cuando hay crisis económicas. Los grandes capitalistas o las grandes empresas, para evitar la depreciación, por ejemplo, de la moneda,
o para evitar una quiebra económica, hacen que sus capitales huyan, escapen hacia estos paraísos fiscales donde pueden estar seguros y refugiarse. Este fenómeno es lo que se llama la fuga de capitales. En virtud de lo que comentábamos antes de la libre circulación de capitales, esto es posible porque los capitales pueden navegar libremente por el sistema internacional, ya decía, desde la reforma neoliberal. Lo que ocurre es que gracias a esta fuga de capitales, lo que puede producirse es que un país que tenga una crisis económica, al producirse esta fuga de capitales, la crisis económica se agrave más todavía, es decir, los capitales están huyendo del país y el capital es el que sostiene el sistema económico. Si esos capitales escapan a un paraíso fiscal, la crisis económica se puede agudizar mucho más en el país, ¿no? Esto es lo que hemos visto en las crisis económicas financieras frecuentes en América Latina, en Argentina, por ejemplo, o también ocurrió en la crisis en Europa, ¿no? Con esta fuga de capitales. ¿Quiénes son los gestores de los paraísos fiscales? Como comentaba antes, principalmente los actores de los paraísos fiscales son los bancos. Los bancos tienen estas redes financieras y ofrecen a sus clientes este servicio en los paraísos fiscales. Entonces, estamos hablando de que prácticamente ahora la totalidad de los bancos que hay en el mercado prácticamente ofrecen este servicio. Antiguamente se ofrecía sobre todo a los clientes de alto rango, a los clientes que tenían mayores ingresos, mayor capital acumulado. Pero hemos observado que cada vez más el rango de clientela ha ido bajando, de tal manera que actualmente una clase media acomodada puede acceder al servicio de los paraísos fiscales que ofrecen los bancos. El caso más reciente de los Panama Papers, si recuerdan, este escándalo acerca del paraíso fiscal de Panamá y la lista que salió de algunos de los clientes que había, muchos españoles, y no eran tampoco exageradamente ricos, eran ricos de medio pelo como Bertín Osborne, etcétera, que tenían ya acumulado su dinero en estos paraísos fiscales. Entonces hemos observado que el rango de clientela que utilizan los bancos para ofrecer a los posibles clientes ha descendido hacia ingresos menores, más bajos, con lo cual se está haciendo más accesible el uso de los paraísos fiscales. Las otras grandes empresas que participan de este negocio de los paraísos fiscales son las consultoras. Las consultoras fiscales son grandes compañías que se dedican a asesorar a las empresas y a las grandes fortunas cómo esquivar el pago de impuestos. Estas grandes compañías que ofrecen este servicio de asesoramiento fiscal son las que recomiendan a los clientes cómo hacer las inversiones en los paraísos fiscales, cómo llevar a cabo las gestiones, cuál es la mejor forma para esquivar el pago de impuestos. Estas grandes empresas, estas grandes compañías son otras de las principales beneficiadas por el negocio de los paraísos fiscales. Y los principales clientes de los paraísos fiscales son las grandes empresas, grandes compañías multinacionales sobre todo, que de esta manera, utilizando el circuito de los paraísos fiscales, pueden esquivar el pago de impuestos donde se produce la riqueza, y las grandes fortunas de los grandes capitalistas que pueden refugiar sus ingresos en estos países. Esta situación provoca un problema importante, y es que según el planteamiento económico, cuando se genera riqueza, las empresas tienen beneficios, los inversores tienen beneficios. Eso es bueno para el sistema porque tanto las empresas como los inversores van a reinvertir esos beneficios en el propio sistema económico, con lo cual se va a retroalimentar el crecimiento de la riqueza. Sin embargo, con la existencia de los paraísos fiscales se rompe ese ciclo virtuoso. Es decir, las empresas ya donde producen la riqueza, donde tienen los beneficios, extraen esos beneficios, esa riqueza, y se la llevan a otros lugares, como pueden ser los paraísos fiscales, y allí no tiene por qué ser reinvertido ese beneficio, sino que puede ser desviado o simplemente utilizado dentro de ese paraíso fiscal, y por lo tanto no genera riqueza donde se ha producido esa riqueza. Entonces rompe por completo este ciclo virtuoso de la economía. ¿Cómo nos afecta a nosotros los paraísos fiscales? Los paraísos fiscales a los demás nos afecta, a los que no somos usuarios, nos afecta de forma muy directa. Nos afecta por dos vías principalmente. Una es directamente porque los estados dejan de recibir ingresos por los impuestos. Todo este dinero que escapa al pago de impuestos de las empresas o de las grandes fortunas
es dinero que se deja de recaudar para el Estado y para utilizar para el gasto del Estado, para el gasto social, para el estado del bienestar, para las pensiones, etcétera, etcétera. Todo ese dinero se detrae de los ingresos del Estado. Por lo tanto, el Estado tiene dos opciones. Una es recortar el gasto social, ya que tiene menos ingresos, o la otra es subir los impuestos a los que todavía pagan los impuestos para poder cubrir ese hueco económico. Entonces, esto tiene una consecuencia muy directa sobre nosotros, ya que todo ese dinero escapa de los ingresos que recibe el Estado. Todo ese dinero que se refugia en los paraísos fiscales ya no paga impuestos en el país. El otro efecto que tiene sobre nosotros los paraísos fiscales es que los paraísos fiscales, como comentaba antes, se han convertido en un refugio para el dinero, el capital procedente de la criminalidad. Y esto puede hacer que, como comentaba antes, que esos ingresos y ese beneficio que obtienen las organizaciones criminales pueda repercutir en que se incremente la actividad criminal, que también tiene repercusiones sobre nosotros, ¿no? El auge de las mafias, el auge de las organizaciones criminales, sus redes, etcétera, etcétera, que hacen también que el Estado tenga que invertir más dinero en seguridad, hacen también que genere inseguridad en la sociedad, etcétera, etcétera. Entonces hay unas repercusiones claras entre nosotros. También está el caso de la corrupción. Muchos corruptos lo que hacen con su botín es desviarlo hacia paraísos fiscales. Entonces, dinero que han robado, dinero público que han robado de las arcas del Estado, de su gestión en la administración pública, pueden derivarlo hacia estos paraísos fiscales y es muy difícil ya que la justicia consiga recuperar ese dinero, por lo que les comentaba antes del secreto bancario y la incapacidad que tiene la justicia para actuar en estos lugares frente a las leyes que protegen a los bancos. Entonces, cualquier corrupto que haya robado dinero de las arcas públicas y lo haya refugiado en un paraíso fiscal es prácticamente dinero perdido para el Estado ya, porque no es posible recuperarlo. Entonces, esta persona, aunque cumpla condena, a la salida de cumplir su condena va a poder disfrutar de esa fortuna robada. Por lo tanto, también estimula lo que es la corrupción y la criminalidad y desangra los ingresos que debería de recibir el Estado. Entonces, los paraísos fiscales al final son beneficiosos para todos estos actores criminales de organizaciones criminales, redes, mafias, etcétera, corruptos. Terrorismo también se financia gracias a los paraísos fiscales. Claro, cualquier organización terrorista con recursos de capitales y financiación, si consigue refugiar sus capitales, sus cuentas bancarias en un paraíso fiscal, ese dinero que tiene para financiarse escaparía a la intervención de la justicia para interceptarlo. Entonces, toda esa actividad al margen de la ley beneficia a estos actores. Y por contra, la pérdida de ingresos del Estado nos perjudica gravemente a nosotros, los usuarios del estado del bienestar. Entonces, esta ha sido un poco la introducción acerca del tema de los paraísos fiscales. Espero que les haya interesado y pues estamos a su disposición para nuevos cursos. Gracias.